Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en el cine de un director que, bueno, siempre da que hablar. Paul Thomas Anderson, PTA para los que lo siguen. Un nombre clave, ¿no?, del cine de Estados Unidos hoy por hoy. Así es. Y tenemos una buena guía para esto, un análisis basado en el libro Paul Thomas Anderson de José Francisco Montero. La idea es intentar descifrar qué hace que su cine sea tan suyo, tan reconocible. Exacto. Queremos ver un poco de dónde viene, cómo empezó casi por su cuenta y cuáles son esos temas que lo obsesionan, ese estilo visual tan potente. O sea, ¿por qué conectan tanto sus películas? Porque vaya si conectan. Son películas que la crítica aclama, súper ambiciosas, muy personales. A veces te incomodan, pero siempre te atrapan. Totalmente. Entonces, la misión está clara. Vamos a intentar desarmar un poco el ADN de PTA. Arrancamos por el principio, sus raíces, que están en un lugar muy específico, el Valle de San Fernando, en California. El Valle. Uf, es casi un personaje más en las primeras películas. Boogie Nights, Magnolia, Embriagado de amor. Respiran ese aire, ¿viste? Es curioso porque él, al principio, como que intentó alejarse. Se fue a Nueva York, quizá buscando otra cosa, ¿no? Otra validación. Claro. Pero al final volvió y reconoció que en el fondo, pues, amaba Los Ángeles y su valle. Aunque, ojo, es interesante que sus primeros trabajos más, digamos, serios, el corto Cigarettes and Coffee y su primera película Sydney, no están ahí. Están en Reno y Las Vegas. Sí, es verdad. Quizás una forma de marcar distancia al principio. De lo familiar. Podría ser, sí. O quizás porque conocía bien ese mundo, el de los casinos, por su propia afición al juego, dicen. Pero si hablamos de influencias de arranque, bueno, es imposible no mencionar a su padre, Ernie Anderson, una figura conocida de la tele local. Ajá. Paul Thomas siempre dijo que se admiraban mutuamente. Pero es innegable que las figuras paternas complicadas, ausentes o directamente tóxicas son una constante, pero una constante absoluta en su cine. Es verdad eso. Y aunque el padre viniera del mundo del espectáculo, PTA insiste en que su conexión con ese ambiente viene más de criarse en Los Ángeles, ¿no? Una ciudad que vive para la imagen, más que del trabajo específico del padre. Claro, pero ese entorno del show business está ahí, impregna sus historias de una forma muy particular. Pensá en la industria del porno en Boogie Nights, o el mundo de la tele y los predicadores en Magnolia, los casinos en Sydney. Incluso la religión, como espectáculo en pozos de ambición, sí. Exacto. Son como escenarios perfectos para explorar esa tensión que a él le fascina tanto, ¿no? Entre lo que se ve y lo que realmente es, entre el éxito aparente y el vacío que hay adentro. Y su camino para llegar a dirigir, bueno, es de todo menos típico. Mal estudiante, él mismo lo dice, deja la universidad y esa historia famosa de que aguantó solo 2 días en la escuela de cine de la NYU. Se ríe un poco. Es genial esa anécdota. Me encanta su crítica a cómo enseñaban cine. ¿Por qué no empezar con Terminator 2 e ir para atrás? Es buenísimo. Es la definición del autodidacta cinéfilo, tal cual. Su método era, ve una peli, rastreó las influencias hacia atrás, de Scorsese a Kazan, de Kazan a O'Fools, de O'Fools a Ford. Una forma muy orgánica, muy personal, de armarse su propia cabeza cinematográfica. Y es interesante pensar cómo esa forma de aprender pudo influir en su manera tan particular de mezclar estilos, tonos. Seguro. Su padre sí parece que le dio un empujón práctico al inicio, ¿no? Le regaló la cámara con la que filmó su primer corto amateur, The Dirk Diggler Story, que ya era la semilla de Boogie Nights. Exacto. Y también parece que le ayudó a financiar el primer corto profesional, Cigarettes and Coffee. Dicen que parte de la plata venía de la matrícula de la universidad que no usó. Mira vos, invirtió en su propia escuela. Tal cual. Y esa independencia, ese camino propio, parece que lo llevó a valorar algo clave, el control sobre su historia. Sobre el guión, ¿verdad? Llama la atención que él escribe casi siempre solo todos sus guiones. No dirige cosas de otros. Totalmente. Para él escribir no era solo crear, era su pasaporte para dirigir. Hay una frase de él que es súper reveladora y bastante directa sobre cómo usaba el guión como herramienta de poder en la industria. A ver, algo así como... Sé que a usted le gusta este guión, pero mire, nadie más va a dirigirlo y yo soy el dueño. La escritura como llave maestra. Para mantener el control creativo desde el vamos. Y empezó joven a escribir, ¿eh?
Se mencionan influencias tempranas como David Mamet, Salinger, se nota esa chispa literaria en los diálogos, ¿sí? Y es interesante ver cómo fue cambiando. Pasó de crear historias súper originales a meterse con el desafío de adaptar una novela tan compleja como Petróleo, de Upton Sinclair, para Pozos de Ambición. Que es un novelón. Tremendo. Y después de la ambición gigante de Magnolia, parece que buscó conscientemente algo más contenido, ¿no? Como una autodisciplina con embriagado de amor. Bueno, vale. Si tuviéramos que buscar las obsesiones que recorren toda su obra, ¿cuál dirías que es la primera? El libro de Montero insiste mucho con una, la familia. Pero claro, no la familia feliz de Postal. Sin duda alguna. La familia rota, la familia que se busca y no se encuentra, la familia sustituta. Es un tema nuclear. Él mismo ha dicho que a veces no era algo totalmente pensado, pero que simplemente salía. Claro. Y creo que ahí está una de las claves de por qué sus películas, incluso las más duras, nos pegan tanto. Exploran esa herida universal del vínculo familiar, ¿no? El dolor de las relaciones padre-hijo fallidas, la orfandad emocional, esa necesidad desesperada de pertenecer a algo. Los ejemplos son potentes, muy claros. Muchísimos. Pensé en la comunidad del porno en Boogie Nights. Es como una especie de familia disfuncional, sí, pero familia al fin y al cabo, con Jack Horner y Amber Waves como figuras paternas, digamos. Sí, sí. O en Sydney, que la productora retituló Hard Date, en una pelea que lo marcó mucho a Anderson, donde el protagonista intenta redimir su pasado creando un vínculo casi paternal con un chico perdido. Y bueno, Magnolia. Magnolia es un crisol de relaciones paterno-filiales torturadas, con ese mensaje casi directo de «sé más amable con tus hijos». Y la relación entre Daniel Plainview y su hijo adoptivo H.W. en Pozos de Ambición, es brutalmente utilitaria y termina rota de la forma más cruel. Duele verla, de verdad. Exacto. Y esa exploración de la familia conecta directo con otro tema que vuelve y vuelve, la identidad, las máscaras, la representación. Sus personajes muchas veces viven en una tensión constante entre quiénes son de verdad y quiénes aparentan ser. La vida como una performance, el sueño americano como fachada. Eso se ve clarísimo en Boogie Nights, ¿no? Con Eddie Adams transformándose en Dirk Diggler, pierde casi su identidad original en el camino. Totalmente. O Sydney en Hard Eight, escondiendo su pasado violento detrás de esa fachada de jugador elegante protector. Y uno de los casos más fascinantes para mí es Frank T.J. Mackey, en Magnolia. Tremendo personaje. Construye toda esa personalidad de gurú de la seducción, misógino, para negar su infancia dolorosa y a su padre que se está muriendo. Es increíble eso. Él mismo se compara con Batman, pero es al revés. Batman usa la máscara para vengar a los padres y Mackey usa la suya para, simbólicamente, matar al suyo. Para borrarlo. Es una observación muy aguda, sí. Y visualmente, Anderson refuerza esta idea todo el tiempo. Boogie Nights, por ejemplo, está llena de espejos, de reflejos, como si los personajes no pudieran escapar de esa fragmentación de su identidad. Y claro, si hablamos de identidad y máscaras, está súper ligado el peso del pasado. La culpa, esa sensación de que no podés escapar de lo que hiciste o de lo que te hicieron. Hay una frase en Magnolia que es demoledora. Dejamos el pasado atrás, pero el pasado no nos deja a nosotros. Esa misma resume perfectamente esa sensación que atraviesa tantas de sus películas. El pasado siempre vuelve, a veces de forma inesperada, violenta, como le pasa a Sydney cuando reaparece Jimmy y amenaza con contar su secreto. La culpa es un motor narrativo potentísimo en su cine. Otro elemento que está ahí es la violencia. No diría que sus pelis son gratuitamente violentas, pero la violencia está, a veces de forma muy cruda. Sí, pero rara vez es un espectáculo vacío, ¿no? Muchas veces es una violencia que está ahí, latente, reprimida, que amenaza con explotar en cualquier momento. Pensé en la tensión acumulada en Barry Egan, el personaje de Adam Sandler en Embriagado de Amor. Totalmente. Otras veces, sí, es explosiva, como la paliza brutal en Boogie Nights o el clímax de Pozos de Ambición. Pero siempre parece una consecuencia casi inevitable de la frustración, de la ambición sin medida o de la ruptura de las relaciones. Y para terminar con los temas, hay algo muy PTA que a mí me fascina, su gusto por el azar, la coincidencia, lo inexplicable. Esos momentos que te sacan de la lógica narrativa común. Absolutamente. Tiene una atracción
por lo insólito. El propio origen de Embriagado de Amor es un ejemplo perfecto. Se inspiró en la historia real de un tipo que juntó millones de millas aéreas comprando postrecitos. Es increíble esa historia. O el prólogo de Magnolia, que cuenta coincidencias asombrosas pero supuestamente reales. Y por supuesto, el momento más icónico de esta faceta. La lluvia de ranas. Todavía me acuerdo del shock en el cine. ¿Qué buscaba con eso? ¿Una metáfora? ¿Un castigo divino? ¿Qué onda? Se ha interpretado de 1000 maneras. Como un evento catalizador que obliga a los personajes a parar y enfrentar sus vidas. Como una especie de juicio casi bíblico sobre esa sociedad enferma del valle, recordando esa vieja idea de que se puede juzgar el estado de una sociedad por la salud de sus ranas. Ah, mira. Algunos apuntan a la influencia de Charles Fort, un escritor que recopilaba fenómenos inexplicables, anómalos que desafiaban la ciencia. Sea como sea, es un momento que rompe cualquier expectativa realista y te obliga a replantearte lo que estás viendo. Pura audacia narrativa. Hablemos ahora un poco de cómo se ve y se siente una película de PTA. Su estilo. ¿Qué elementos lo definen? Su puesta en escena es muy reconocible. Hay una combinación muy interesante de planificación que parece milimétrica, ¿viste? Casi coreográfica a veces. Y al mismo tiempo, una sensación de fluidez, de vida que respira dentro de ese control. Se lo ha comparado con Renoir en eso, ¿no? Sí, en ese sentido. Estructuras formales fuertes, pero que permiten que lo inesperado, la emoción cruda, se filtre. Y los famosos planos secuencia, claro. El inicio de Boogie Nights es leyenda pura. Son virtuosos, espectaculares, pero sentís que no son solo para lucirse. Que tienen una función dramática, que te meten de cabeza en ese mundo. Donde mezcla estrellas con actores menos conocidos. Y su uso muy expresivo del color y, sobre todo, de la música. Acá hay que hablar de sus colaboradores habituales, ¿no? Ha construido como una familia cinematográfica. Claro, actores que repiten. Philip Baker Hall, John C. Reilly, el gran Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore, Luis Guzmán. Les da papeles complejos, a veces muy distintos a lo que suelen hacer. Y no solo actores. Técnicos clave como el director de fotografía Robert Elswit, que fue fundamental para definir el look de muchas de sus películas. Y por supuesto, los compositores. La música en PTA es crucial. Totalmente. John Bryan en las primeras películas, creando esas atmósferas tan particulares para Magnolia o Embriagado de Amor. Las canciones de Amy Mann, que son literalmente el alma de Magnolia. Michael Penn en Boogie Nights. Y más recientemente, la colaboración con Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead, ha sido potentísima. Esas bandas sonoras para Pozos de Ambición o The Master, tan atmosféricas, a veces disonantes, casi atonales, son brutales, crean una tensión increíble. Es verdad. La música a veces parece un personaje más. Pienso en la secuencia Wise Up en Magnolia, donde de repente todos los personajes, en sus distintas soledades, cantan la misma canción. Es un momento de una fuerza emocional tremenda. O la música de Pozos de Ambición, que parece salir de la propia tierra perforada, con esos sonidos ásperos, casi industriales. Es parte inseparable de la experiencia de ver la película. Y todo esto viene de un cineasta profundamente cinéfilo. ¿Qué directores lo marcaron más? El libro menciona varios nombres clave. Robert Altman parece una referencia fundamental. Si Pozos de Ambición está dedicada a él, ¿comparten ese gusto por los repartos corales, por explorar microcosmos sociales con una mirada crítica pero humana, por dejar espacio a una cierta improvisación controlada? Anderson incluso llegó a ser director suplente en la última película de Altman, El último show. También se habla mucho de Martin Scorsese, sobre todo por Boogie Nights. La energía, el movimiento de cámara, el uso de la música pop. La conexión estilística es innegable, sí, aunque Anderson dice que la influencia fue más narrativa. Otro nombre importante es François Truffaut. Parece que Tirada sobre el pianista es una de sus pelis favoritas y le inspiró para ciertos momentos que rompen el tono realista. Ajá. Y para Sidney, la influencia de Jean-Pierre Melville y su película Bob le Flambeurs fue clave por ese tono fatalista y el retrato del mundo del juego. Y Stanley Kubrick. Se dice que después de la mala experiencia con Sidney, Anderson desarrolló un afán de control casi kubriano. Además, hay ecos visuales y temáticos de 2001 en Pozos de Ambición, ¿o no? Sí,
Esa búsqueda de control tiene mucho que ver con sus peleas con la industria. Lo que pasó con Sidney Hardeight fue traumático para él. La productora, Reicher Entertainment, no solo le cambió el título, sino que le impidió hacer el montaje que él quería. ¡Qué fuerte! Tuvo que pelear muchísimo, incluso poniendo plata de su bolsillo, para que se estrenara una versión más cercana a su visión original. Él mismo reconoció que esa experiencia le generó una especie de paranoia, ¿no? Y lo hizo volverse extremadamente protector con su trabajo después. Y no fue la única vez. Tuvo que negociar duro con la MPAA, el organismo de calificación por edades en Estados Unidos, por Boogie Nights, para evitar la clasificación NC-17, que es casi una sentencia de muerte comercial, porque limita mucho dónde se puede pasar una película. Tuvo que hacer pequeños cortes. Claro. Y años después, tuvo serios problemas para conseguir financiación para The Master. Mantener una visión tan personal, tan de autor, dentro del sistema de Hollywood nunca fue fácil para él. Y acá es donde la cosa se pone realmente interesante para mí, porque vemos esa tensión constante. Por un lado, un director que busca el control total, secretismo en los rodajes, supervisión del marketing, de los pósters, todo, control férreo. Pero, por otro lado, sus películas están llenas de vida, de momentos que parecen surgir del azar, de la improvisación, como si dejara una ventana abierta para que la realidad o el caos se colara. Es una de las grandes paradojas y quizás una de las claves de la fascinación que genera su cine. Esa convivencia entre la planificación rigurosa, casi matemática, y la apertura a lo inesperado, a lo fortuito, a la emoción descontrolada. Tal vez en esa tensión está gran parte de su magia, ¿no? Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué imagen nos queda de Paul Thomas Anderson? Podríamos decir que es un cineasta con un universo muy personal, marcado por obsesiones que vuelven una y otra vez. La familia como herida o como anhelo, la identidad como máscara, las fallas del gran relato americano. Exacto. Y todo eso expresado con un estilo visual muy potente, muy audaz, con narrativas complejas que saben combinar ese control férreo con momentos de caos emocional o de pura casualidad que nos descolocan. Su cine ha ido evolucionando, quizás hacia una mirada más oscura, más desencantada. Sí, se nota eso, desde la melancolía de Sidney hasta la desolación casi nihilista de Pozos de Ambición. Pero siempre, o casi siempre, con una mirada profundamente humana hacia sus personajes, por muy imperfectos, rotos o incluso monstruosos que puedan parecer, como Daniel Plainview. Ahí está. Y ha conseguido algo realmente difícil: asimilar influencias muy diversas, Altman, Scorsese, Kubrick, Melville, Renoir, para forjar una voz propia, inconfundible, absolutamente de autor. Para cerrar, y basándonos en todo esto que charlamos, dejemos una pregunta flotando, algo para seguir pensando. Si Anderson es tan meticuloso, tan obsesionado con el control sobre cada aspecto de sus películas, ¿cómo encaja esa necesidad de control con la presencia constante del azar, de la coincidencia, de lo inexplicable, como esa lluvia de ranas, en sus historias? Claro, es una forma de reconocer, quizás humildemente, los límites del control humano frente a fuerzas mayores que no podemos dominar. ¿O es más bien un juego con nosotros, los espectadores, una manera de dinamitar nuestras expectativas sobre cómo debe funcionar una historia? O yendo un paso más allá, ¿no? ¿Qué nos dice esa exploración constante de la impostura, de las máscaras, de la vida como representación sobre la naturaleza misma del cine y sobre cómo construimos o nos construyen la realidad en el mundo contemporáneo? Son preguntas que invitan a volver a ver sus películas con otros ojos, definitivamente. Ha sido un placer compartir este análisis del cine de Paul Thomas Anderson. Esperamos que estas ideas sirvan para enriquecer la experiencia. Sin duda. Gracias por acompañarnos en esta charla. Hasta la próxima.